Hola, en primer lugar presentarme como Gabriel Rivas Murillo. Yo nací en Nicaragua y bueno, os cuento esto porque es una anécdota para entender después lo que me ha pasado y la trayectoria que ha seguido mi vida, ¿no? Eh, en Nicaragua existe la costumbre de desayunar todas las mañanas arroz con frijoles, ¿no? Y entonces, después, años después, cuando he cursado unos eh, cursos, digamos, de macrobiótica para conocer la energía de los alimentos, pues he comprendido que el consumo de esta legumbre en concreto, junto con otros factores, por supuesto, pues ha fortalecido grandemente mis riñones durante toda mi vida y eso pues ha hecho que tuviera una salud bastante buena, ¿no? Durante todos estos años. Eh, He comprendido muchas cosas después a través de que me hubiera tocado una familia nicaragüense, ¿no? Y haber tenido esa fortuna, por llamarlo así, porque para mí ha sido una fortuna haber nacido allí, haber nacido con esos hábitos. También se me regaló el hábito del deporte y posteriormente, pues, después de un viaje a India, surgió en mí ya por entonces el deseo de la espiritualidad, ¿no? Y a la vuelta de ese viaje, pues ya empecé mi andadura en todo el sendero del yoga, y junto con bueno, cursos diversos de masaje, kinesiología, quiropraxia, en fin, cursos que al final eh, no tenían otra misión que llevarme y conducirme hacia donde estoy, ¿no? Eh, Entre esos cursos, los últimos, digamos, que he podido hacer y que han terminado por clarificarme, ¿no? La idea que tengo sobre la salud, ha sido la macrobiótica, tres años de macrobiótica, que me han ayudado muchísimo a saber el porqué de muchas cosas, y 3 años de Shiatsu también, que también me han ayudado a entender cómo circula la energía por el cuerpo, a través de qué canales, qué relación hay entre esos canales y los órganos, y a su vez con las emociones, ¿no? De esos órganos. Y bueno, pues junto con el shiatsu y la macrobiótica, ahí ha habido ahí como una fusión de conocimiento que ha terminado pues por clarificar en mi mente el deseo de ofreceros un curso sobre yoga, referente sobre todo a estos temas, ¿no? Un curso que hacía ya años, después de terminado ya estos cursos de Shiatsu y macrobiótica, cuando supe el por qué se hacían las asanas, cuál era la misión del yoga y por qué estaban hechas las asanas de esta forma, y eh, digamos, las series, ¿no? Que pueden haber de asanas. Eh, bueno, pues junto con esa visión de los canales energéticos, que son meridianos de acupuntura, que cada canal corresponde a un par de órganos, y ese par de órganos tiene una serie de posturas en las que a través del yoga se desbloquean esos canales para que la energía fluya de forma correcta. No solamente influyen las posturas de yoga, ahí influye también el estado mental. Entonces ahí entraríamos pues a conectar cada órgano con su emoción correspondiente. Supongamos, por ejemplo, en la pinza, en la postura de la pinza, tenemos asociados los órganos del riñón y la vejiga. El riñón y la vejiga conectan con la emoción del miedo, de la inseguridad, de la incertidumbre,
Eso cuando está, digamos, los riñones bajos de energía. Y también a nivel positivo, con el coraje, la claridad, la voluntad, sobre todo, y la fluidez, ¿no? De manera que cuando se hace una postura de yoga, como es la pinza, y no se llega a realizar de forma correcta, habría que ahondar un poco en el tema emocional, de manera que cómo hemos llegado hasta donde estamos, qué nos permite o no permite realizar la postura correctamente, qué factores nutricionales, energéticos están influenciando para que esa postura no pueda ser hecha de una manera fluida, relajada, cómoda y correcta. Y bueno, pues se me fueron agolpando, digamos, en la mente todos estos conocimientos hasta llegar un poco a la conclusión de que tenía que realizar un curso para profesores de yoga para transmitir toda esta sabiduría y que en un futuro pues sirviera para que futuros profesores de yoga tuvieran una conciencia mucho mayor del porqué del yoga, ¿no? El yoga, entre otras cosas, para mí tiene tiene varias ya lo diré, a ver si me sale, perdonadme, tiene varias facetas, cosas que mejoran y para qué sirve, ¿no? El yoga, por un lado, sirve para flexibilizarnos, por supuesto, pero y adquiriendo esa flexibilidad física se adquiere también una flexibilidad mental que nos capacita para adaptarnos a la vida, adaptarnos al momento y no rebelarnos o no permitir que el ego se rebele y patalee, ¿no?, contra lo que nos viene, porque al fin y al cabo es lo que tenemos que vivir y de lo que tenemos que aprender. Entonces el yoga, por un lado, tiene esa faceta de flexibilidad, pero si pensáis un poquito en cómo son los niños son flexibles, los niños son maleables, los niños viven el presente de una manera muy patente, ¿no? Ellos cogen un juguete y están con el juguete y o se ponen de pie en los primeros pasos y patalean y corretean un poquito, se caen, se dan un golpe, lloran un poquito y vuelven otra vez a vivir el presente, volviendo a jugar con su entorno y con sus juguetes, ¿no? Ese punto de niñez, ese punto de niñez en el que se vive el presente, pero también en el que no hay mente, en el que no hay conceptos, sería para mí, a mi forma de sentirlo, una de las cosas a trabajar con el yoga, ¿no? El yoga nos llevaría a volver a la niñez, a volver a ser niños, niños flexibles, niños que viven el presente, niños espontáneos, adaptables y sobre todo pues a ese estado de no mente, como hablo, en el que no hay pensamientos, o al menos se es consciente de que la mente pues funciona como una radio, ¿no?, que está ahí. Por otro lado, sí que hay una manera de llegar a ese estado de no mente, ¿no? Dicen los budistas que la mente descansa en el corazón. ¿Qué significa esto? La mente descansa en el corazón significa que uno debe de ir por la vida realizando dos actividades físicas que calmen la mente, ¿no? Una es el deporte que nos capacita con su oxígeno, con su oxigenación, su fondo de pulmón, el aire que respiramos, nos capacita para conectar con el mundo, ¿no? Un cuerpo sin oxígeno es un personaje con dificultades para conectar con el mundo y consigo mismo.
La otra faceta sería, después del deporte, que sería un deporte intenso, que tampoco hace falta matarse haciendo maratones de 10 o 20 o 30 kilómetros o 50, ¿no? No hace falta matarse, simplemente lo que se trata es de hacer un deporte intenso, eh, para que terminado ese tiempo de dedicación al cuerpo, de 15, 20, 25 minutos, uno esté en un estado de no poder articular casi ni palabra por el esfuerzo tan intenso que ha tenido que hacer. Es como realizar deporte de riesgo, ¿no? Los deportes de riesgo son, son deportes en los que la persona no puede permitirse el lujo de pensar, porque si te pones a pensar, dejas de atender al cuerpo, y en ese punto en el que estás trabajando el riesgo, si pierdes la noción del cuerpo, pues es fácil que tengas un accidente, ¿no? En fin, por un lado tendríamos el deporte, por otro lado tendríamos el yoga, que es lo que nos ayuda a conectar con nuestra fuente divina, a conectar con el ser que somos, a conectar con la conciencia y con el estado de presencia. De forma que es cierto que una persona haciendo yoga solamente va a ser más difícil aplacar la mente que si se hace yoga y deporte. El yoga va a desbloquear todos los canales energéticos del cuerpo, va a ayudar a mantener un estado de concentración, pero la velocidad del pensamiento no va a ser la adecuada, o digamos que va a ser más difícil aplacar la mente solamente con el yoga, ¿no? Tendría uno que ser un monje casi en esta selva de la ciudad, ¿no? Y tendría uno que estar pues casi repitiendo mantras casi a diario o en su mente, ¿no? Que no para, pues manteniéndola centrada en mantras, ¿no? O una práctica continua de meditación y yoga para tratar de que la mente pues no esté ahí dándonos un poco, ¿no? Como se dice aquí, la tabarra, ¿no? Dándonos ahí molestando, ¿no? Os hablo de todo esto por mi experiencia propia, ¿no? Yo desde pequeño pues tuve la suerte de que me gustaba mucho el deporte, ¿no? Me sigue gustando, de hecho. Me gustaba el deporte y entonces pues no podía pasar un día sin correr, ¿no? Cuando salía por ahí a los 13, 14 años, que me dejaban salir un par de horas, yo me iba corriendo, y corría con tal intensidad que, claro, yo decía, no, tengo que aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Y si llego de aquí hasta aquí en 10 minutos, me quedan pues casi hora y media, más de 2 horas, más de hora y media para poder disfrutar con mis amigos, ¿no? Y a la vuelta, pues hacía lo mismo, ¿no? Me iba corriendo y llegaba a casa pues sudado. Llegaba a casa sudado, pero llegaba en un estado realmente relajado, ¿no? Llegaba exhausto, pero a gusto. Y después, años después, también comprendí que cuando uno suda, a uno se la suda todo, ¿no? Es como un paralelismo, ¿no?, que existe en ese aspecto, porque ahora bien, no solamente el deporte tiene que ser 2 o 3 deportes que se vayan conjugando, que se vayan trabajando, no al unísono, pero sí uno sí, uno no, uno sí, uno no. Como por ejemplo, pues la natación, correr, que no es necesario correr más que 25 minutos, y nadar. ¿Por qué estos 3 deportes? Correr
es necesario para perder el miedo. Nadar es necesario porque los canales energéticos del pulmón, del intestino grueso, del corazón, sobre todo, los canales importantes que nos van a permitir conectar con el mundo y desarrollar la capacidad de abrazar, está en el trabajo de cintura para arriba, es decir, de los brazos. De manera que, pues si uno se pone a nadar y es un buen nadador y se mueve en el agua como un pez, como bien dice el refrán, como pez en el agua, pues aprenderá a moverse en el mundo emocional como pez en el agua. Si trabajamos esa parte de arriba, desarrollando la capacidad de abrazarlo todo, ¿no? Porque trabajando los brazos se desarrolla la capacidad de abrazarlo todo. Así que trabajaríamos por un lado eso, por otro lado correr, que es de cintura para abajo, ¿no? Y de esa manera ayudamos a equilibrar la energía en todo el cuerpo. Bueno, pues con esta explicación que os doy, que ya creo que ya es bastante extensa, os dejo ahí esta información para que, bueno, por si os motiva, ¿no? Por si os motiva a hacer este curso para profesores de yoga y para no profesores, porque al fin y al cabo esta sabiduría va a ser para gente que trabaje el cuerpo y que quiera saber y llegar al fondo de todas las cuestiones y desequilibrios energéticos y físicos, ¿no? Así que, bueno, hay cosas muy interesantes que tengo que contaros y espero que con este vídeo pues pueda motivar a muchas personas a realizar este curso, que será súper apasionante, os lo prometo. Namaste.